Bienvenidos a este foro de la Nación. Hoy hablaremos de nómadas digitales y qué hace Costa Rica precisamente para atraer a este tipo de turistas. La competencia es bastante fuerte. Solo en el año 2020, el año pasado, 13 países aprobaron legislaciones para atraer a este tipo de turistas. La Asamblea Legislativa de Costa Rica precisamente debate un proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional para dar condiciones a este tipo de turistas. Hoy vamos a analizar precisamente las consecuencias, el impacto de este proyecto de ley. Con nosotros no solo estará el diputado Carlos Ricardo Benavides, sino también el ministro de Turismo, Gustavo Segura. También estará el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, don Rubén Acón. También con nosotros el abogado de la firma Consortium, Diego Salto, quien va a analizar las consecuencias tributarias de este proyecto de ley. Con nosotros también está la abogada Leonor Echeverría Hines, de la firma Fragomem, que es una firma especializada en asuntos migratorios, una firma de abogados especializada en asuntos migratorios. Y también con nosotros estarán los empresarios Lisbeth Olmos y Fabián Peñaranda. El papel de ellos en este foro es contarnos qué experiencia, cómo lograron ellos desde su hotel ubicado en La Fortuna de San Carlos, cómo lograron atraer a este tipo de turistas. Este foro es presentado por la firma Fragomem. Don Ricardo Benavides, diputado, bienvenido al foro de la Nación. Cuéntenos por qué usted presentó este proyecto de ley y díganos qué es un nómada digital. Explíquenos qué significa un nómada digital. Los nómadas digitales son personas que deciden seguir llevando a cabo sus labores en las empresas en las que trabajan o seguir prestando los servicios para las compañías o personas para las que los prestan desde fuera de su país. Es decir, una persona que vive en Estados Unidos, Canadá o Europa, se toma sus cosas y se va a vivir por meses o por más de un año fuera de su país, pero desde ese nuevo destino sigue llevando a cabo las tareas que normalmente lleva en su compañía. Es decir, es un teletrabajador internacional que ejerce esas labores desde afuera y le pagan en su país de origen. Así ya hay decenas de miles en el mundo. Se estima que serán muchos miles de millones en el mundo dentro de algunas décadas, y por eso es que hemos querido aprovechar esa condición para que Costa Rica se atreva, se lance y se convierta en uno de los destinos de nómadas digitales, que no es al final de cuentas más que un turista de larga estadía en un país que consume y que le deja grandes réditos al país destino. Muchas gracias, don Carlos Ricardo. ¿Qué condiciones migratorias o qué condiciones tributarias da este proyecto de ley a los nómadas digitales? El proyecto de ley que presentamos tiene la solución de los principales aspectos que un nómada digital o su familia requieren para estar seguros y tranquilos en un país, en este caso en Costa Rica. El primer tema a resolver es el tema migratorio. Actualmente los turistas que vienen al país tienen una visa de hasta por 3 meses, una visa que se les vence y que tienen que ir a renovar, si quieren hacerlo así, saliendo del país, que es una costumbre que les daña mucho además, y tienen que irse a Nicaragua o a Panamá. Normalmente usan la frontera y salen por la vía terrestre para estar unos días fuera y reingresar pidiendo una nueva visa. En el caso del proyecto de ley, se les daría una visa hasta por 1 año, que sería renovable por un periodo idéntico en el caso de que hayan cumplido con su estadía y determinados requisitos. Se les da una visa de hasta por 1 año a ellos, a su pareja o a sus familias. Esto incluye a sus hijos menores y también a los adultos mayores que convivan con estas personas. Sus familiares podrían igualmente optar a la condición de nómada digital en relación con los tributos.
y otros aspectos. Mientras no lo hagan, sencillamente no tienen esa condición más que de acompañante y les asegura la visa para que puedan estar tranquilos. A ese nómada digital también se le va a dar una autorización para que pueda abrir cuentas bancarias, particularmente cuentas de ahorros, obviamente cumpliendo con toda la legislación correspondiente, especialmente para asegurar que se trata de capitales bien habidos. Adicionalmente, y este es un aspecto muy importante, esta persona o este beneficiario de la condición de nómada digital va a poder tener garantía de que no se le va a cobrar aquí renta o impuestos sobre la renta de los ingresos que se le pagan fuera de este país por llevar a cabo un trabajo que lleva a cabo desde aquí, pero que se recibe en su calidad de producto fuera de las fronteras de Costa Rica y que además paga tributos en otro país. Me explico. Es una persona que puede ser trabajadora de una empresa determinada, sale de su país, se viene para acá, aquí trabaja desde un hotel o desde una casa o una cabina que alquila en su compañía para que esa compañía reciba sus servicios allá en su país de origen, sea en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier otro. Allá le van a cobrar impuestos, especialmente impuestos sobre la renta. Bueno, le queremos dar garantía de que siendo que él está produciendo en otro país y pagando sus impuestos en otro país, aquí no se le va a cobrar ese de una forma duplicada. Obviamente que es una persona que aquí cuando compre productos, pague sus servicios, etcétera, pagará el IVA, obviamente, ahí no hay ningún descuento, eso le dejará los impuestos correspondientes a este país, pero además, fundamentalmente lo que queremos es que gaste, que la plata que recibe fuera de este país por su trabajo, él la pueda gastar aquí con su familia y que pueda dejarnos riqueza, contratando servicios y contratando o comprando bienes. Esa es una persona que con su familia va a consumir desde una casa de habitación o un cuarto de hotel, va a alquilar carro, va a comer fuera, va a comprar en un supermercado, va a comprar en una tienda, va a ir a comer a una soda o a un restaurante, va a andar por distintas partes del país, va a consumir entrada a los parques nacionales. Es decir, es una persona que hace turismo de larga estadía. Ese es fundamentalmente el gran provecho que tiene para la sociedad costarricense el nómada digital. Es una persona que se viene a vivir aquí frente al mar, en la playa, frente al volcán o cerca de la montaña o en la ciudad en Costa Rica, que ejecuta sus labores desde aquí, labores que se reciben fuera, pero que gasta en Costa Rica todo lo que recibe o una buena parte de lo que recibe. Adicionalmente, a este nómada digital también se le está garantizando que sus artículos más básicos, especialmente su computadora portátil y algunos otros instrumentos que necesita para ejercer su actividad económica, van a poder entrar al país sin el pago de impuestos. Así que tenemos básicamente 4 condiciones que les asegura esta ley. La visa, la exoneración del impuesto sobre la renta, el ingreso sin pago de tributos de sus artículos más básicos como la computadora y finalmente la posibilidad de abrir cuentas bancarias. Y un quinto, que es el permiso o la autorización para que utilice durante todo el tiempo que esté aquí su licencia de conducir. Señor diputado, ¿cuál es el ingreso promedio que se le exige a los nómadas digitales que quieran acogerse al beneficio como tal aquí en Costa Rica de acuerdo con el proyecto de ley que usted presentó? Sí, esta persona que va a hacer la gestión de conformidad con la ley tendrá que hacerlo por la vía digital desde donde se encuentre y hay una obligación también para la Dirección de Migración de manera que tenga un portal o un sistema informático para recibir las solicitudes y las tiene que evacuar también las solicitudes en pocos días. Esta persona tiene que demostrar que tiene un ingreso mínimo promedio mensual de al menos $3,000. Esto es para asegurarnos de que se trate de una persona que efectivamente tiene un ingreso promedio que le va a permitir aquí poder sufragar sus gastos
para él, para su pareja y eventualmente para su familia. Pero en el caso de que venga con pareja, tendrá que demostrar un ingreso de hasta $5,000 entre ambos. ¿Tiene usted, don Carlos Ricardo, alguna estimación de cuál sería el ingreso que dejaría en el país un nómada digital? Se estima que un nómada digital con su familia en un periodo de estadía de 6 meses promedio en Costa Rica puede dejarle 15 millones de colones a la economía nacional. Obviamente aspiraríamos a que la mayoría de ellos se quede mucho más tiempo, pero yo quiero decir que normalmente estas personas pasan un tiempo o unos meses en un país y después cambian de país, especialmente en el caso de los más jóvenes. En el caso de las personas de mayor edad o con familia, se quedan un año o más en un solo país. Esto, por supuesto que tendremos que entrarle duro al mercadeo y la promoción para que Costa Rica se convierta en un destino exitoso y podamos entrarle a los distintos segmentos de mercado. Pero efectivamente es una persona que con su familia también puede dejarle una gran cantidad de réditos al país. Otro aspecto que me parece que es importante destacar es que estas personas no pueden llevar a cabo ninguna otra actividad en Costa Rica de carácter laboral, no pueden emplearse con ningún empleador costarricense, no pueden hacer o prestar servicios de carácter profesional ni desde la perspectiva laboral para ninguna empresa, ni ellos mismos pueden prestar servicios en Costa Rica. Están autorizados únicamente a ejercer sus actividades por la vía de la computadora, desde su casa o desde el lugar que alquilen, y que su producto, el producto de sus labores, se reciba fuera de Costa Rica, fuera de estas fronteras, que es donde además se le va a pagar su ingreso por ejecutar esas tareas. De manera que eso es un aspecto muy importante. Don Carlos Ricardo, muchísimas gracias por su intervención y continuamos ahora con el ministro de Turismo, don Gustavo Segura. Bienvenido, señor ministro. Quisiera que usted nos analizara por qué es necesario un proyecto de ley precisamente para regular las condiciones de los nómadas digitales. Costa Rica de manera natural atrae un tipo de turista muy particular, que es un turista profesional, un turista de estilo de vida muy activo, que en estos tiempos de pandemia además ha encontrado una nueva beta en su estilo de vida, y es la capacidad de poder trabajar independientemente de dónde se ubique. Ya nosotros tenemos la experiencia en estos momentos de recibir nómadas digitales, es decir, ya Costa Rica está recibiendo la visita de personas que ingresan en categoría de turista, pero traen una computadora portátil y pueden hacer sus transacciones bursátiles o su diseño gráfico o sus servicios compartidos, es decir, independientemente de en qué área se desempeñan, pueden hacerlo de forma remota. Desde esa perspectiva, Costa Rica es muy interesante para una persona de ese perfil porque, a diferencia de una isla del Caribe, por ejemplo, en Costa Rica un nómada digital podría cambiar cada cierto tiempo de ambiente laboral, es decir, podría estar 2 meses en la playa, pero 2 veces en un bosque nuboso o 2 meses en un bosque lluvioso de naturaleza caribe. Entonces, ¿por qué una ley para promover este tipo de segmento? Porque aunque Costa Rica tiene condiciones naturales, la ley actual le permite una estadía relativamente limitada, ¿verdad? Un turista normal o un turista tradicional tiene una estadía promedio de 12 días, está bien, pero un trabajador transfronterizo, un nómada digital, tiene una estadía que podría ser hasta de 1 año. Otros países que tienen menos condiciones naturales para atraerlos han aprobado en tiempos de pandemia legislación agresiva para atraerlos. Y es ahí donde quizás nos están sacando un poquito el mercado que deberíamos estar nosotros accediendo por condiciones naturales. Entonces lo que hace la ley es ponernos a competir en igualdad de condiciones y dadas nuestras condiciones naturales podríamos ser un gran ganador en tiempos de pandemia de un segmento muy interesante que es este segmento de turistas de larga estadía. Usted como ministro, don Gustavo, ¿tiene algún estudio que nos indique cuál es el perfil que tienen los nómadas digitales desde el punto de vista profesional o de ingresos? Sin duda,
El nómada digital es una persona profesional, con frecuencia profesionales independientes. Con frecuencia se trata de personas, periodistas independientes, diseñadores gráficos o personas que laboran para multinacionales con condiciones idóneas para que puedan hacer su trabajo de manera remota. Típicamente oscilan entre los 25 y los 40 años, tienen estilos de vida muy activos. Son gente que le gusta practicar el yoga, practicar el surfing, practicar el senderismo y por eso es que Costa Rica les resulta sumamente atractivo. Además, dado que se trata de una generación joven mucho más consciente de la importancia del buen desempeño ambiental de las sociedades donde viven, les atrae mucho Costa Rica porque encuentran un alineamiento con sus valores, con su estilo de vida en términos de valores. Entonces, se trata de personas que le dan una importancia relativa alta al hecho de que Costa Rica tenga prácticas adecuadas de conservación, al hecho de que Costa Rica en los destinos turísticos resalta aspectos de gastronomía local, de autenticidad local, y por eso es que para nosotros es tan importante una legislación que facilite su llegada al país. Muchas gracias, don Gustavo. ¿Conoce usted, por ejemplo, desde qué países principalmente provendrían o provienen los nómadas digitales? Un nómada digital podría provenir principalmente de economías, digamos, relativamente desarrolladas, que es donde hay más concentración. Esto como una generalidad. La verdad es que un nómada digital podría provenir de cualquier ciudad, pero yo diría que hay una concentración importante en las dos costas de los Estados Unidos, la costa este y la costa oeste. Hay una concentración importante de nómadas digitales. En México también hay una cantidad importante de nómadas digitales. De algunos países europeos, ya tenemos la experiencia en Costa Rica de haber recibido en estos meses de pandemia personas de Suiza, personas de España, personas de Alemania. Entonces hay como 5 o 6 economías europeas, Suiza, España, Alemania, Francia, Inglaterra, Países Bajos, que tienen una concentración muy interesante de personas que les gustaría venir al país a trabajar de manera remota. ¿Cuál es el ingreso promedio que tienen los nómadas digitales que están aquí en Costa Rica? Típicamente son personas que tienen un ingreso promedio un poco superior al turista promedio de Costa Rica. Costa Rica trae un turista cuyos ingresos anuales oscilan entre 80,000 y 120,000 dólares. Un nómada digital, su promedio oscila un poco más alto, entre unos 100 y unos 200,000 dólares. Excluyendo ahí a un nómada digital muy particular, que es el inversionista, ¿verdad? Hay muchos empresarios que pueden manejar sus negocios de forma remota, que tienen ingresos un poco más altos, pero el promedio se concentra entre los 100 y los 200,000 dólares de ingreso anual. Don Gustavo, precisamente uno de los grandes desafíos de Costa Rica es la velocidad de Internet. ¿Tenemos las condiciones para darles a estos trabajadores una Internet de alta velocidad para que puedan hacer su trabajo sin problemas? Bueno, yo creo que definitivamente si Costa Rica toma la decisión de ponerse al día con las tendencias, de comprender profundamente que hay un nuevo tipo de viajero internacional, que es ese viajero que quiere vivir nuestro país de una manera más profunda, con una relación más cercana, prácticamente habitar en nuestro país durante 6 meses o un año, entendiendo que su perfil de gasto es mucho más interesante para nosotros, pues entonces hay que proveer las condiciones. Y yo diría que hay 2 condiciones muy importantes en las que tenemos que trabajar muy fuerte. Primero, el tema de la conectividad. Aunque Costa Rica es un país que, comparado con otros países de América Latina, tiene mucho mejor conectividad, la realidad es que lo interesante de Costa Rica es que un nómada digital podría moverse durante un año en 6, 7 u 8 distintos ecosistemas, pero no todo el país tiene el mismo correcto acceso al Internet, no tiene la misma conectividad. Entonces, de verdad que para que esto beneficie a toda la economía turística costarricense, el Estado costarricense tiene que proveer mejores condiciones de acceso. Y el segundo tema es una nueva forma de encadenamiento tiene que surgir, y es aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que estudien para poderle dar servicios al nómada digital, ¿verdad?
Ya no se trata solamente de las personas que les proveen alimentos, que le proveen servicios personales como servicios de belleza o servicios de salud o de psicología. Ahora también un nómada digital va a necesitar, si está en Puerto Jiménez de Golfito o en Puerto Viejo de Limón o en La Fortuna de San Carlos o en Los Chiles o en Turrialba, va a necesitar quien le dé servicio a su computador, quien le dé mantenimiento, quien le dé soporte técnico. Entonces, hay una nueva categoría que tiene que ver con alfabetización digital de personas que se integran al encadenamiento turístico desde los servicios de soporte técnico y tecnológico. ¿Tiene usted alguna estimación de cuántos nómadas digitales se encuentran actualmente trabajando en Costa Rica? No hay una estimación certera, pero hay un dato muy interesante que puedo darle, que es un acercamiento. En estos momentos, en Costa Rica, recientemente se aprobó un decreto que permitía extenderle hasta el 1 de junio la estadía a turistas que ya estaban en Costa Rica y que se les iba a vencer el permiso legal de estadía como turistas. En el momento que se habilitó ese decreto, que fue el 1 de marzo, desde el ICT le hemos dado la aprobación al seguro médico de estadía aproximadamente a 2.500 turistas. Entonces uno podría inferir que muchos de esos 2.500 turistas que solicitaron extender su estadía al menos hasta el 1 de junio, muchos de ellos son nómadas digitales. Esa es una cifra que nos acerca a el potencial que esto tiene. Imagínense que sin tener hoy nosotros una legislación que los atraiga de manera agresiva, podríamos estar hablando de una cifra que ronda los 3.000 o 4.000 turistas. Muchos de ellos no se quedan los 3 meses. Con una legislación adrede para atraerlos, yo estoy seguro que podríamos estar hablando de varias decenas de miles de turistas al año. Muchísimas gracias, don Gustavo. Y ya para concluir, una pregunta. ¿Cuál es el ingreso promedio que puede dejar al país un nómada digital? Actualmente, un turista promedio tradicional en Costa Rica, en su visita deja aproximadamente $1,300 en una visita que implica unos 11 días en promedio. Es decir, oscila entre los $100 a $130 diarios. Un nómada digital posiblemente ande con un ingreso promedio similar, pero por supuesto mucho más extendido y usa más servicios que normalmente un turista tradicional no usaría. Yo me imagino que un nómada digital usaría más los servicios en las comunidades, por ejemplo, de salones de belleza, o los servicios de un psicólogo, o los servicios de un contador público. Son servicios que no utilizaría un turista tradicional, pero yo lo que entendería es que el gasto promedio, que ya de por sí en Costa Rica es relativamente alto comparado con otras economías turísticas de América Latina, donde el gasto promedio de un turista difícilmente llega a los $60, $70, en nuestro caso llega hasta los $130, $150 en promedio. En ese promedio va a estar el nómada digital, pero con un impacto mucho más sostenido en el tiempo sobre la economía costarricense. Don Gustavo, muy agradecido. Continuamos ahora con don Rubén Acón. Don Rubén Acón es el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. Bienvenido, don Rubén. Quisiera que usted nos contara, nos dijera, ¿cuál es el impacto de este proyecto de ley precisamente en el sector hotelero? La Cámara Nacional de Turismo, Canatur, ve con buenos ojos el proyecto del expediente 22.215 impulsado por el señor diputado Carlos Ricardo Benavides, conocido como de nómadas digitales, entendiendo que este proyecto es muy probable que le genere beneficios a nuestro sector, que en este momento está muy afectado, de manera que sin duda alguna apoyamos este proyecto. Don Rubén, una de las grandes dudas que hay es si los hoteles de Costa Rica tienen las condiciones precisamente para atender a un turista que requiere servicios de alta calidad como el nómada digital. Sin duda alguna, la estructura hotelera de Costa Rica está debidamente preparada para atender a este tipo de turistas, porque en realidad son turistas, solo que con una permanencia mayor.
y aplicando todos los protocolos de seguridad para garantizar al máximo que no haya una afectación en la salud de estos visitantes. Por ejemplo, entonces, don Rubén, ¿qué condiciones de internet o de coworking pueden ofrecer ustedes a ellos? Sin duda alguna, los hoteles prácticamente todos tienen su red de internet, tienen un ancho de banda apropiado y tienen los espacios para darle todas las facilidades a los turistas, a las personas que nos visitan en nuestros hoteles, de manera que no es ninguna inversión adicional que se tenga que hacer, sino más bien aprovechar la estructura que hoy en día tenemos y que de alguna manera está subutilizada. Desde lo que usted conoce, ¿cuáles son las zonas que resultan más atractivas en el país para este tipo de trabajadores digitales? Bueno, sin duda alguna, el país se ha distinguido por su naturaleza, de manera que esperaríamos que los que vengan a beneficiarse, aprovechar de esta modalidad, buscarían lugares que tengan esa condición de un acercamiento con la naturaleza. Muy probablemente van a ser las zonas costeras, posiblemente algunos hoteles de montaña que generan un ambiente acogedor, un ambiente de tranquilidad que le permita al nómada digital operar desde Costa Rica y a la vez disfrutar de las bellezas naturales de nuestro país. Entremos entonces, don Rubén, a las condiciones del sector turismo. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia? ¿Cuál es el estado actual del sector turismo con la pandemia? Bueno, el sector del turismo está compuesto por varios subsectores. Los hoteles, los restaurantes, las agencias de viajes, los tour operadores, los transportistas, los guías, etc. De manera que la afectación de la pandemia producto del COVID-19 es diferente en cada uno de estos subsectores. Adicionalmente, la afectación varía dependiendo de la zona. Hay zonas que tienen una reactivación mayor y otras zonas que en realidad están muy afectadas, de manera que podríamos decir en términos generales que la afectación es general porque hoy el ingreso de los turistas internacionales anda entre un 20 y un 25% de lo que se recibía prepandemia. Sin duda alguna esto significa que la afectación es muy importante. Hoy en día el sector del turismo tiene una afectación 10 veces mayor que el resto del sector empresarial del país. ¿Tiene usted alguna estimación de cuántos desempleados hay en el sector turismo, don Rubén? Bueno, lamentablemente esto ha obligado a la industria turística costarricense a aplicar medidas como despidos, suspensiones de trabajo y reducciones de jornadas laborales, con el fin de minimizar los costos de operación y lograr mantener la operación del establecimiento. Pero hay un porcentaje importante, por ejemplo, de hoteles que no están trabajando, agencias de viajes totalmente en cero, transportistas, tour operadores prácticamente en cero, de manera que la afectación es muy seria y requerimos en ese sentido entonces proyectos como este de nómadas digitales que vienen a generarle un porcentaje interesante de trabajo a estos empleados que están en este momento muy afectados. ¿Tiene usted alguna estimación del porcentaje de desempleados en el sector turismo? Bueno, el último dato que teníamos en reducciones de jornada de trabajo y suspensiones de trabajo andaban alrededor de 50,000 colaboradores. No tengo el dato de los despedidos, pero sin duda alguna esto está afectando directamente al sector del turismo. Pero recordemos que el estar afectado el sector del turismo
encadena efectos negativos a otros sectores como el comercio, la agricultura, la industria, etc. Entonces, el hecho de que a Costa Rica estén llegando un 20-25% de turistas que recibíamos en el 2019, sin duda está afectando a la economía del país. ¿Y cómo se refleja eso, don Rubén, en las condiciones de empleo en el sector turismo? No. Esto obviamente va a generar un derrame a otros subsectores del turismo, como los de restaurantes, los de rentacars. Acordémonos que estos señores que nos visitan bajo esta modalidad posiblemente tengan un alto nivel de consumo, ya sea en supermercados, en entretenimiento. Visualizaríamos que estarían muy probablemente visitando todo tipo de actividades de entretenimiento en el país. Imaginémonos a estas personas que vienen con su familia, muy probablemente los van a meter en alguna institución educativa, generando ingresos para esa institución, visitan y compran, por ejemplo, vestimenta en los centros comerciales. En fin, aquí hay una importante fuente de ingresos para prácticamente todos los sectores empresariales del país. ¿Cuánto deja o dejaría un turista nómada digital en Costa Rica? Bueno, trabajador que va a funcionar como un nómada digital normalmente es de un nivel de ingresos alto. En Costa Rica el proyecto establece que debe tener al menos $3,000 mensuales y se viene con su núcleo familiar, se amplía a 4,000. En estimaciones que hemos hecho podrían andar en unos 15 millones de colones cada 6 meses. Muy bien, hablemos sobre las condiciones del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, don Rubén. ¿Cuál es el apoyo de los diputados a este proyecto de ley? Sin duda alguna, nosotros como sector tenemos dichosamente diputados amigos del sector con los que hemos conversado, y al riesgo de que se me olvide alguno, puedo mencionarle a don Pablo Heriberto Barca, a don Roberto Thompson, que sin duda están apoyando este proyecto, don Eduardo Cruzan, de manera que Carmen Chan, aquí entre todos estamos tratando de que este proyecto sea aprobado a la mayor brevedad. Y me permito agregar a esto, aquí lo importante es que se permita votar el proyecto, que los diputados que tal vez tienen alguna oposición a este proyecto, es respetable, pero las solicitudes que permitan que este proyecto se vote. Bueno, y precisamente hablemos ahora de cuáles son las objeciones que hay por parte de los diputados a este proyecto de ley. Bueno, básicamente hay, digamos que una objeción principal, que es que se está tratando de ver a esta persona como un trabajador local, y eso sin duda alguna es una confusión. Este es como un turista que viene al país y que trae su laptop y en la noche o en algún momento del día se conecta y hace un trabajo que tiene que realizar en su país de origen a través de internet. La diferencia es que este turista va a permanecer no 30 ni 90 días, sino un año. Y precisamente lo que queremos es que se quede para generarle a Costa Rica los beneficios de sus gastos. Entonces, tenemos que tener claro que no es un trabajador que está localmente, digamos, compitiendo con un costarricense. Él está haciendo su trabajo, digamos, en su país de origen, estando en Costa Rica, que es lo importante, gastando en Costa Rica. De manera que no tiene sentido que le cobremos cargas sociales,
mucho menos cargas tributarias. Y hay que darle algunas facilidades, entendiendo que él, pues, además de trabajar para su empresa o su patrono en su país de origen, él va a estar aquí y requiere, sin duda alguna, realizar actividades que le permitan entonces, por ejemplo, utilizar la licencia de su país, que le permitan, por ejemplo, abrir una cuenta de ahorro, de manera que pueda llevar una vida relativamente organizada, tranquila y sin mayores problemas. Don Rubén, muchísimas gracias por su participación en este foro de La Nación. Continuamos ahora con don Diego Salto, el abogado Diego Salto de la firma Consortium, quien nos va a analizar cuáles son precisamente las consecuencias tributarias o el impacto tributario de este proyecto de ley. Don Diego, bienvenido. Bien, el proyecto de ley sobre los nómadas digitales, quizás hay que tomar en consideración varios puntos cuando estamos analizando el elemento fiscal. Y para eso quisiera empezar tal vez con dibujar, si se quiere, un poco lo que es el régimen fiscal aplicable tanto para residentes como para no residentes de manera ordinaria. Y a partir de ahí luego hacer una valoración del proyecto que quizás adelanto, que me parece que es un proyecto con muchísimos beneficios para el país y sobre todo un proyecto que con pocos artículos ha logrado llegar a describir y a determinar una serie de temas que son indispensables para la puesta en práctica de esta figura. Bien, quizás considerar un tema desde la perspectiva fiscal. Lo primero es, ¿quién tiene que pagar impuestos en Costa Rica? De acuerdo a lo que dice la ley, y eso incluso está plasmado en el proyecto de ley con respecto a las modificaciones en relación con el Fondo Monetario Internacional, quienes deben pagar impuestos en Costa Rica son aquellas personas que se consideren residentes fiscales en Costa Rica y a partir de ahí se establece un concepto de residencia fiscal. Luego, lo que determina realmente el criterio de sujeción en Costa Rica es lo que se llama un criterio de sujeción territorial. Van a pagar impuestos en Costa Rica quienes generen renta de fuente costarricense. Lo que va a cambiar es que estos residentes, que les decía al inicio, van a tributar de una manera diferente a aquellos que generen renta de fuente costarricense que no son residentes. En términos prácticos, si alguien es residente, pagará, pongámoslo en términos muy coloquiales, de acuerdo a su renta neta. Básicamente va a agarrar el 100% de lo que ingresó, le va a quitar todos los gastos necesarios para producir su renta y sobre el remanente va a pagar una tasa de impuesto. Pero si es un no residente, es decir, que no está en el país más de 183 días, con lo que vamos a ver en unos segundos, entonces el pagador tiene que hacer una retención cuando se le hace el pago de remesa al exterior. Eso es de suma importancia porque Costa Rica sigue siendo un país territorial. Una de las bondades que tuvo el proyecto de impuesto de renta a personas físicas, el proyecto IRPF, que es el que se verá en algún momento en la Asamblea Legislativa de modificación de todo el aparato tributario de las personas físicas, es que eliminó afortunadamente el concepto de renta mundial. Costa Rica históricamente ha sido un sistema de renta territorial y no hay organismo internacional que en este momento venga a presionar a Costa Rica para que migre hacia un criterio de renta mundial. Con lo cual, este proyecto de nómada digital tiene además un enorme contenido lógico porque toma en consideración este elemento de territorialidad que tiene Costa Rica. En la parte de residencia, básicamente hay dos conceptos. Cuando una persona física tiene sus intereses vitales y además pasa más de 183 días de forma continua o ocasional en territorio nacional, se considera residente para efectos fiscales. Ojo que para efectos fiscales el concepto de residencia no es equivalente al concepto de residencia para efectos migratorios. Nosotros hablamos de residencia para efectos fiscales y por lo tanto alguien puede estar de manera ilegal en el país y aún así tener una consecuencia tributaria. Por eso el proyecto de nómadas digitales me parece que también es bondadoso y bastante bueno a la hora de establecer estas definiciones con respecto a quienes se considerarían gravados o exentos, en este caso, desde la perspectiva del alcance de la ley. En cuanto a la territorialidad, por lo tanto, se mantiene y el proyecto es bueno. Ahora, entrando de lleno en lo que es el proyecto en sí, nosotros vemos, hay un artículo, y permítame nada más leer rápidamente, dice persona trabajadora o prestadora del servicio, y hay algunos conceptos que son importantes establecer aquí. Primero, tiene que ser una persona extranjera, lo cual de alguna manera resulta lógico porque lo que se quiere es generar algún tipo de beneficio.
que reciba de forma, que preste servicios, remuneradamente de forma remota, de manera subordinada o no. Y esto, aquí sí quiero detenerme un par de segundos porque es importante el que de alguna manera se tome en consideración que esa persona nómada que va a estar en Costa Rica puede llevar a cabo un servicio de forma personal. Pensemos, es un profesional independiente que no requiere colegiatura, un profesional, simplemente un asesor que tiene un negocio propio y va a prestar servicios a terceros, o podría eventualmente ser subordinada, ser empleado de una empresa y movilizarse a Costa Rica o trasladarse a Costa Rica y prestar los servicios desde Costa Rica. Por eso creo que sí es importante el tener claridad de dos temas. Primero, el régimen fiscal aplicable a la persona física como tal, y que, como lo vemos, el artículo 16 del proyecto sí es bastante claro en establecer que hay una exención absoluta para todo tipo de renta que obtenga esa persona en la medida que su destinatario sea un no domiciliado y, como ya lo sabemos por el texto, no puede prestar otros servicios a domiciliados en Costa Rica. O sea, no puede tener una doble condición y, por lo tanto, eso facilita la consideración de exención porque únicamente se le está otorgando esa exención por imposibilidad material de prestar servicios locales a las rentas que van hacia afuera. Ahora, desde el punto de vista de su empleador, pensemos que es una persona bajo un régimen de subordinación, es importante dejar claro que esa presencia de esta persona en Costa Rica no debería por qué generar el concepto de establecimiento permanente. No debería por qué generarle un riesgo a la empresa y, por lo tanto, únicamente ceñirse con lo que está establecido en el artículo 16 del proyecto, en donde se establece la exención absoluta. Es más, el proyecto tiene la enorme bondad también de ir un poco más allá y hacer referencia a que bajo ningún caso se considerará que hay residencia habitual para efectos fiscales. ¿Y por qué esto es importante? Principalmente es importante porque recuerden que les hablaba que la residencia se da por los 183 días de manera continua ocasional. Pues resulta que este permiso, esta visa para trabajar en Costa Rica se otorga por el lapso de un año y se puede de hecho extender por un año más. Con lo cual una persona residiendo bajo el concepto de nómada digital podría extenderse durante el plazo de 183 días y por lo tanto la aclaración que hace esta última frase del primer párrafo del artículo 16 es indispensable para poder dejar claro que no se van a cumplir los requisitos o no se van a cumplir los elementos de residencia fiscal habitual que se da en Costa Rica. Bajo esa perspectiva, la aclaración de que estamos en un régimen totalmente exento, pero que adicionalmente no tiene ninguna otra implicación fiscal, ninguna, ya sea que se le esté llamando una tasa, una contribución, un impuesto o cualquier otro tributo en Costa Rica, no debería considerarse para efectos locales. Y eso creo que es un punto medular en el avance que ha tenido este proyecto en la corriente legislativa y que es bastante importante. Quisiera destacar un tema adicional. Vean ustedes que la visa se le puede otorgar tanto o se le otorga a un aplicante principal, pero también puede venir con familia. Pensemos que viene un núcleo familiar de un cónyuge con hijo, padre, madre y un menor. Si la madre es quien tiene la visa, el cónyuge, el padre, no tiene la exención de manera automática. Lo que tiene es la visa, podrá permanecer en territorio nacional. Pero las exenciones son expresas y son muy específicas a nivel legislativo y a nivel legal. Y por lo tanto, si en ese núcleo familiar la otra parte del núcleo familiar va a generar rentas, tendrían que tributar o tendría que hacer su aplicación de manera independiente para poder gozar de este beneficio. Me parece que por lo menos a nivel general es lo que quisiera compartir con ustedes en relación con este proyecto. Nuevamente, hacer énfasis en ese doble concepto, persona física y el efecto que tiene para la persona jurídica, pero que en general el proyecto logra abarcar los elementos que se visualizaban desde una perspectiva indispensable para poder generar una reactivación del turismo. Y quizás termino con esto. No estamos generando una categoría tributaria adicional, lo que estamos generando es simplemente una categoría de turista adicional que tiene simplemente unas reglas tributarias
y evidentemente esa regla tributaria es que mientras esté bajo este régimen no va a tener que tributar con respecto a las rentas cuyos beneficiarios sean entidades o personas físicas no domiciliadas en el país. Muchas gracias, don Diego, por su explicación. Continuamos ahora con la abogada Leonor Echeverría Jain. Ella es de la firma Fragomen. Es una firma de abogados especializada en asuntos migratorios, quien también nos va a analizar cuáles son las consecuencias de este proyecto de ley y precisamente por qué Costa Rica requiere de un proyecto de ley como este para recibir a turistas nómadas digitales. Para Fragomen este proyecto de nómadas digitales es sumamente importante. Fragomen es el bufete migratorio más grande del mundo y nosotros nos dedicamos a dar servicios legales migratorios, es decir, trasladar personas de país a país y obtenerle su estatus legal. Yo soy Leonor Echeverría y soy socia para la región de Latinoamérica y el Caribe de Fragomen. Para nosotros este proyecto es muy claro que beneficiará al país y sabemos que la política migratoria es importante, es una herramienta que puede utilizar los países para promover atracción de inversión. Yo lo entiendo porque yo trabajo en eso todo el tiempo, pero no sé si todo el mundo lo tiene tan claro, pero efectivamente la política migratoria puede atraer inversión y eso es lo que se pretende hacer con este caso, con esta ley para atraer nómadas digitales que actualmente se encuentra en el Congreso analizándose en la corriente legislativa. ¿De qué se trata? Básicamente, como sabemos, actualmente el país ha sufrido obviamente una crisis en el sector turístico. Debido a la pandemia, pues las personas han cambiado sus hábitos de viaje drásticamente. Entonces nos vemos con la necesidad como país, dado que dependemos tanto del turismo, de buscar fuentes y formas de promover el incremento del turismo en Costa Rica. Y efectivamente esta ley de nómadas digitales es para eso. Realmente un nómada digital es un tipo de turista no tradicional que no viene a desplazar mano de obra local y por lo tanto el proyecto no debería considerarse como controversial, sino que más bien viene a ayudar a un sector de la economía que ha sido duramente abatido por la pandemia. En el caso de nómadas digitales, esto no es un tema exclusivo de Costa Rica, todo lo contrario. Ya han habido varios países que desde el 2020, es decir, muy reciente, desde el 2020, han venido creando visas y programas especiales para poder atraer a los nómadas digitales. Dentro de los países podemos mencionar, son 13 al momento y el número sigue creciendo. Son 13 países, empezó Estonia, pero también está en varios países del Caribe como Antigua y Barbuda, como Bermuda, Bahamas, está Gran Caimán, también en Europa del Este, ya mencioné Estonia, está Croacia, Georgia, también Islandia, Mauricio y Colombia, por medio de su nueva ley de emprendimiento, también le instruye a la autoridad migratoria a crear la visa para nómadas digitales y también Dubái de los Emiratos Árabes es un país que tiene su programa específico para nómadas digitales y nosotros también en la región estamos viendo cómo hay un gran interés por países como México, como Brasil, Argentina y otros que van a seguir también tratando de competir para atraer este talento y estas personas que tienen un potencial de beneficiar la economía a través de las divisas que traen al país. Básicamente en el caso de Costa Rica, con esta ley que está en el Congreso, pretende atraer un nómada digital y yo creo que es muy importante explicar qué es, porque mucha gente no entiende muy bien este concepto. Y en realidad tiene unas ciertas características el nómada digital. Básicamente estamos hablando de un teletrabajador o una persona que trabaja no en una oficina, sino trabaja en algún lugar fuera de una oficina. Luego estamos hablando de un extranjero. En el caso de nómadas digitales es un teletrabajador pero internacional, es decir, no es nacional del país donde está trabajando en ese momento. Por otro lado, se trata de personas que utilizan Internet o una plataforma digital para desarrollar sus funciones.
Por otro lado, se trata de personas que no están trabajando en proyectos o con clientes o temas locales, sino que están trabajando para un país, para una compañía o un proyecto en el exterior. Entonces, en esa medida, no desplazan mano de obra local, requieren de una plataforma digital para hacer su trabajo, combinan turismo con trabajo, por lo cual en los países como Costa Rica, que tienen atractivo turístico, pues se hacen más interesantes para los nómadas digitales, porque posiblemente van a estar tratando de hacer turismo local. Y luego también ellos se mueven, el término nómada viene porque se mueven de país constantemente, ya sea en cuestión de semanas, en cuestión de meses, o algunos se pueden quedar hasta 1 o 2 años en el país. Entonces, ¿qué es lo que distingue a un nómada digital de un turista tradicional? Básicamente, como potencial para la economía es mayor el del nómada digital, porque un nómada digital va a consumir los mismos bienes o servicios que consume un turista, como por ejemplo, van a querer tomar tours, van a hospedarse en algún lugar, van a querer conocer parques nacionales, van a querer obviamente comer y salir a tomarse alguna cosa, algún lugar. O sea, van a consumir los mismos bienes y servicios, pero por un tiempo mayor. Entonces ya solo eso los hace más atractivo a nivel de que vengan al país, porque un turista por lo general tradicional se queda un par de semanas o un tiempo limitado. En el caso, también hay otra razón por la cual los nómadas digitales tienen mayor potencial económico o es exponencial, digamos, lo que ellos invierten, porque ellos necesitan otros servicios que no son tradicionalmente requeridos por los turistas tradicionales, como por ejemplo, van a posiblemente requerir contratos de internet, van a posiblemente requerir un contrato de alquiler, van a requerir ir a supermercados, van a requerir ir a un salón de belleza, posiblemente asistir a un gimnasio, posiblemente matrículas en centros educativos, en fin, lo que una persona como que está viviendo en un país necesita. Entonces, en esa medida, obviamente, van a generar mayores divisas para el país. Nosotros consideramos como Fragomen que esto tiene un gran potencial para el país y creemos que existe la necesidad de crear una categoría especial para una categoría de visa especial para atraer a estos nómadas. Y eso es lo que pretende hacer el proyecto de ley que está actualmente en la Asamblea. ¿Por qué crear una categoría especial? Porque en realidad, si bien la legislación que tenemos actualmente, algunas personas podrían considerar que, por ejemplo, existen categorías que podrían aplicar a los nómadas, como por ejemplo la visa de estancia o permiso de estancia, en realidad no se acopla al programa de nómadas porque requieren un garante local o un proyecto garante local. En esa medida no se ajusta a lo que es un nómada digital, y por otra parte, en realidad no está creado, hay que diseñar como todo un programa integral que permita atraerlos, porque bueno, como ya lo dije, hay mucha competencia para atraer estas personas. Entonces, creemos que es muy importante que se haga una categoría especial de visa que no solo contemple la parte migratoria, sino también temas fiscales y temas laborales y de otras áreas. En realidad, si nosotros pensamos que esto podría también ser utilizado por personas que trabajan, porque no necesariamente van a ser personas que son freelancers o independientes, también pueden tener un empleador en el extranjero. Y eso fue algo que de hecho se me olvidó decir cuando estábamos hablando de cuáles eran las características. Pero básicamente puede tratarse ya sea de personas que trabajan con un patrono en el exterior o que no tienen patrono, nada más son independientes. En el caso de las personas que trabajan para un patrono en el exterior, ese patrono, si por ejemplo se tratara de una compañía multinacional, las compañías multinacionales realmente se preocupan por cumplir a cabalidad con las legislaciones locales y no van a querer entrar en contingencias de materia migratoria, fiscal, laboral, de seguros, etc.
Entonces, en realidad sí es importante hacer un programa para estos nómadas y es urgente que lo hagamos y clave para el país. Yo también creo que a nivel personal que nosotros deberíamos hacer una campaña como en 2 vías como país. Por un lado es para las compañías multinacionales y es básicamente tal vez algo que puede llevar a cabo CINDE de la mano con el gobierno y con el sector privado, que básicamente es para incentivar que compañías como multinacionales como por ejemplo IBM, Apple, Amazon, Procter & Gamble, un montón de compañías y esas cientos más puedan crear, por ejemplo, campus o pueblos en un país con atractivo turístico como puede ser Costa Rica para sus trabajadores, para poder enviarlos a trabajar en un tiempo determinado y que puedan tener la seguridad de que trabajan legales con su visa y con toda su regulación adecuada. Entonces, ese es un plan y un proyecto muy interesante a nivel país. El otro puede ser también a cargo del ICT, que es básicamente a nivel individual, las personas que quieren venir a trabajar, que buscan en internet, ¿cómo hago yo para poder teletrabajar en algún país? ¿O dónde puedo ser legalmente un nómada digital que salga a Costa Rica arriba, digamos, en la búsqueda y que haya un micrositio adecuado, amigable, que demuestre mucha solidez para poder atraer a estas personas? Y en ese sentido quería también hablar del caso de Dubái, que es muy interesante. Ellos tienen, el programa inició hace muy poco, hace 4 o 5 meses, y ya tienen 1.800 aplicaciones para este programa de nómadas digitales, lo cual no es nada despreciable. Y si bien en Dubái Dubái no tiene impuestos para los extranjeros, no tiene impuesto de renta en general para extranjeros, pero con este programa de los nómadas se les da residencia y todos los beneficios de residentes, incluyendo identificación local, y es un proceso muy amigable que en realidad está a cargo de la Cámara de Turismo de Dubái, y creemos que podemos sacar muchas ideas de ese proyecto. Para finalizar, de verdad me gustaría instar a que se apruebe la ley que está actualmente en el Congreso, que tiene el potencial definitivamente de crear divisas e inversión en el país. También quiero aprovechar para felicitar a la directora de la Dirección General de Migración y Extranjería en lo que se respecta al portal digital nuevo que Migración implementó para la presentación de trámites migratorios en Costa Rica. Esto fue un proyecto que durante los 9 meses que Migración estuvo cerrado por la pandemia, la directora y su equipo, en lugar de quedarse de manos cruzadas, se tomaron la tarea de hacer un portal digital que en realidad es muy amigable y está trayendo ya beneficios en términos de reducción de plazos. Y esto nos permite también pensar que estamos en un buen momento para poder crear un programa que incluya el tema digital para los nómadas que presenten sus solicitudes en Costa Rica. Doña Leonor, muchísimas gracias por esta amplia explicación sobre el proyecto de ley y sobre las consecuencias que tiene en el ámbito migratorio. Continuamos ahora con los empresarios turísticos, doña Lisbeth Olmos y don Fabián Peñaranda. Ellos son propietarios del Hotel Campo Verde, ubicado en La Fortuna, San Carlos. Ellos se han adaptado a recibir este tipo de turistas. Y doña Lisbeth, quisiera que nos contara usted cómo fue que lograron ustedes atraer, cómo fue que ustedes se metieron en el negocio de los turistas nómadas digitales. Ok, nosotros empezamos en el 2019 a hacer cambios en el hotel antes de pandemia porque vimos algunas aplicaciones de reservas que estaban haciendo un cambio, ¿verdad? Ya las personas estaban reservando semanas o meses y en condiciones diferentes, como casas. Entonces vimos qué no tenemos y qué tenemos. Adaptémonos para poder también ser escogidos por estas personas que estaban utilizando estas aplicaciones de reserva.
Entonces adaptamos 2 habitaciones, les hicimos cambios para ser atractivos también a este nuevo cliente que se estaba presentando durante el 2019 y fue fuerte y nos hizo una baja, ¿verdad? Creo que todos los hoteles tuvimos una baja en reservas, ¿verdad? Entonces, ya cuando vino pandemia, se suma esa necesidad de tener ciertas condiciones diferentes. Entonces ya nosotros teníamos algo adelantado. Además, hicimos entonces tarifas para semanas y para mes, que antes no teníamos. Entonces, cuando vino pandemia, en cierto modo, teníamos algunas condiciones ya adelantadas, por decirlo así. Y conocíamos muy bien las tendencias que se venían, porque ya las teníamos leídas, ya habíamos hecho un presupuesto, estábamos viendo las cifras. Y bueno, eso nos ayudó a cuando llega la pandemia en marzo del 2020 y a estar mejor preparados. Sí, entonces se nos da la situación de una persona, un profesional que vive en San José y dice, ¿qué estoy haciendo en San José si estoy encerrado? Se va a nuestro hotel y nos alquila y permanece en el hotel 5 o 6 meses viviendo, trabajando. Venía a San José un día por semana y se regresaba. Decía, estoy mejor en La Fortuna que vivir en San José. Entonces, esa experiencia con esta persona nos empieza a enseñar a nosotros también qué debemos hacer para recibir más personas. Entonces, durante el 2020 fue más que todo teletrabajo y personas que lo que querían era pasar pandemia alejados de San José, alejados de las restricciones que teníamos que cumplir, ¿verdad? Entonces también tuvimos otra familia que nos alquila una habitación por 3 meses y nos dice, esta habitación solo para nosotros, perfecto, esa habitación es solo para ustedes durante los 3 meses. Entonces, así recorrió el 2020. Ya el 2021, ya no solamente tenemos teletrabajo, ya tenemos teletrabajo y nómadas digitales a partir de enero aproximadamente. Actualmente tenemos una habitación que tenemos un joven muchacho que trabaja con el gobierno. Él sí trabaja en la habitación y así es como le gusta. Y él trabaja de lunes a viernes de 8 a 4. Trabaja con el gobierno y él está viviendo ahí. Y también tenemos nómadas digitales que ya sí vienen internacionales. Pero la diferencia con el nómada digital es que permanece una semana en un lugar y luego se traslada a otro lugar otra semana y así. Entonces, no por un mes completo, no hemos tenido, ¿verdad? Entonces, tenemos nacionales que hacen teletrabajo, como les digo, y nómadas digitales en estos momentos. La condición que tenemos muy buena es que tenemos un punto de acceso en cada habitación. Ya habíamos hecho ese cambio en internet, entonces tenemos excelente internet. Y tenemos ya todo cableado de tal forma que le llega punto de acceso a cada una de las habitaciones que tenemos. Tenemos 14 cabañas. Entonces, eso da un poco de ventaja para tener el nómada digital. Algo que hemos identificado en cuanto al destino de La Fortuna en Arenal y más que todo nuestro hotel es que los nómadas digitales lo están utilizando como un lugar de descanso. Igual, siguen con sus trabajos, pero es un lugar más que todo de una semana, en donde mucha gente tiene su lugar de residencia de meses, al menos 2 meses, que viene siendo desde enero, que muchos son en Nosara, en la costa de Guanacaste o también en el sur, y entonces vienen a La Fortuna a conocer los alrededores de la zona norte y se quedan durante una semana en donde van visitando los otros lugares, llegan otra vez a Campo Verde donde nosotros siguen su trabajo y se vuelven a ir, etcétera. Y lo curioso es que han vuelto, digamos, se van otra vez para otro lugar, se quedan otra semana, después vuelven otra vez a La Fortuna para recobrar fuerzas y seguir en su viaje, y después se vuelven a ir a su lugar de residencia. Entonces se mantienen en movimiento y se mantienen conociendo Costa Rica. Y lo que hemos también visto es que, bueno, desde enero a ahorita abril, ya se están acabando los 90 días de que las personas pueden estar de visita en Costa Rica. Y bueno, está surgiendo algo que le dicen el border run, que bueno, tienen que salir del país y las fronteras por vía terrestre estaban cerradas. Lo que está ocasionando ahora que se abrieron es que van a irse a Panamá o a Nicaragua, cruzan un día y vuelven a entrar al país. Entonces es una logística bastante compleja para los nómadas digitales tener que salir del país
por tierra para no pagar un tiquete aéreo y volver a entrar y volver al lugar donde están alquilando durante meses, que debería contemplarse en las nuevas decisiones de la ley para poder resolver esto y no tener que complejizar tanto la movilidad de los turistas y de los nómadas digitales. Hemos tenido dos tipos de nómadas. Tenemos el nómada que está trabajando y tenemos el caso, por ejemplo, de unos alemanes que son retirados. Entonces, ellos ya decidieron en enero no estar más en Alemania, sino que se vinieron para Costa Rica porque tienen condiciones de más libertad, como nos dicen ellos, y además les encanta el país. Incluso entonces, quieren venirse a vivir. Ya están pensando en venir a vivir. Ya ellos cumplieron los 90 días y están pensando en cómo hacer para salir y volver a ingresar y estar acá, otros 3 meses que les permite la ley estar. Entonces, este tipo de situaciones la hemos visto con unos mexicanos, estadounidenses y alemanes. Ya esas tres parejas entraron en enero y ahorita en estos momentos tienen que salir, pero no quieren irse de Costa Rica. Entonces solicitamos que por favor esta ley se atienda lo más pronto posible, porque así podríamos tener permanencias más largas en nuestros hoteles de estas personas, de estos nómadas que están llegándonos. Lo que es Fortuna está lista, lo que es digitalmente. Tenemos fibra óptica en Fortuna, así que nada más de que cada uno de los hoteles haga los cambios como el que hizo Hotel Campo Verde, ¿verdad? Que es cablear y llegar con un punto de acceso a cada una de las habitaciones. Y adaptarles. De hecho, nosotros lo que hicimos fue vivir unos días en una habitación como nómadas, trabajando desde ahí para ver qué necesidades se podían presentar y hemos adaptado todas las diferentes necesidades que puede tener una persona al trabajar desde ahí. Entonces, estamos listos, estamos recibiendo. A futuro tenemos algunos planes como es hacer coworking, ¿verdad? Que eso ya se nos queda para más adelante, pero sí vemos que es una excelente oportunidad para seguir adelante, reinventarnos y tener otro tipo de turismo que se está presentando y que es muy interesante. Claro, nosotros hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestro proceso, desde el 2019, que es, bueno, una ventaja para nosotros haber empezado a ver las tendencias de ese momento, pero en el Destino de la Fortuna no todos han visto ese cambio y no todos conocen qué es lo que se tiene que hacer para migrar a ese nuevo tipo de turismo. Y pues ahí es cuando debemos pensar en un turismo comunitario también ligado a los nómadas digitales, en donde los canales de comunicación entre cámaras, instituciones y entre los mismos iniciativas y emprendimientos turísticos, bueno, compartan los conocimientos y cómo se está gestionando estas nuevas tendencias para que en sí el destino trabaje holísticamente y colaborativamente entre todos y no se quede nadie atrás, ¿verdad? Porque en esto estamos todos y todas juntos y juntas y tenemos que seguir trabajando juntos y juntas para lograr levantar la economía y los emprendimientos turísticos de este destino que se han visto muy afectados. Bueno, otra de las preguntas, otra de las grandes dudas es, ¿el turista o trabajador nómada digital le aporta mucho al hotel, pero cómo le aporta a la comunidad? Bueno, principalmente la parte culinaria, ¿verdad? Siempre nos preguntan, llegan a la zona y quieren comer y disfrutar de los diferentes platillos de la zona. Entonces nosotros ya tenemos incluso el express, ¿verdad? Porque muchas veces quieren tomarlo en la habitación, ¿verdad? Eso es lo que principalmente estamos notando, lo que es diferentes tipos de comida. Hacen tours, pero no tanto ahorita. Sinceramente, se les ofrece el tour, pero siento que todavía falta para que se atrevan a hacer un poco más de tours en la zona, de ver todas las diferentes atracciones. Ellos mismos solos están yendo a conocer los diferentes lugares, pero la parte culinaria sí es fuerte. Algo también que hemos notado es que, bueno, tal vez el nómada al estar trabajando y vacacionando al mismo tiempo, turisteando, como decimos acá en Costa Rica, más que todo ve los intereses de conocer por medio de internet y no habla mucho con los locales. Pero algo que nosotros hacemos en nuestro hotel es recomendar
qué hay dentro de la zona y qué es lo local de la zona, cuáles son las sodas, los restaurantes locales, y eso les ha encantado, porque es lo que en realidad andan buscando, pero a veces por estar trabajando no se atreven a conocer. Y entonces estas experiencias locales es lo que ellos buscan y les encanta, hasta lo gratis que está dentro de la misma comunidad es lo que les gusta. Los tours, más que todo, no consumen tanto tour, más que todo buscan estar en conjunto con la comunidad, consumir lo mismo de la comunidad, y es un gran impulso para la economía local, porque van a la soda, van a comprar al súper del lugar, compran ropa del mismo lugar, si se les revientaron las chancletas, van al súper y compran otras dentro del mismo lugar, y crean un sentido de comunidad con el destino. Ya conocen al que trabaja en la panadería, etcétera. Entonces, digamos que es un tipo de turismo en donde lo comunitario se ve más enlazado con la oferta turística y no se ve ese turista distante que solo llegaba a consumir lo que los turoperadores ofrecían y la comunidad se quedaba invisibilizada, sino que digamos que abrazan al turismo local. He notado con los nómadas que hemos tenido que a pesar de que hemos adaptado habitaciones con pequeñas cocinas, no es tanto el interés. Internet sí, número uno, pero el interés es ese, el estar en la comunidad, conocer la comunidad y conocer la naturaleza en La Fortuna. Es lo que hemos visto con los que hemos experimentado, ¿verdad? Es la parte que más, de hecho, se les está informando qué día hay feria, ¿verdad? Para que ellos vayan y ese tipo de cosas, porque es lo que más les está interesando. Doña Lisbeth, don Fabián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado la interesante experiencia que tienen ustedes al recibir turistas nómadas digitales. Y también gracias a ustedes por haber escuchado y participado en este foro que es patrocinado por la firma Fragomen. Muchísimas gracias.